Hace 2 semanas, mi esposa fue a visitar a nuestra hija y a nuestro yerno, y decidí sorprenderlos, e ir yo también. Cuando me acercaba a la puerta de su casa, un vecino me gritó: «Espere, tengo algo que decirle». 5 minutos después, llegó la policía, y las consecuencias lo cambiaron todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La autopista se extendía frente a mí como una frase que no podía terminar. Nunca antes se había sentido tan larga, aunque la había conducido docenas de veces a lo largo de los años. Mis manos agarraban el volante con más fuerza de la necesaria, mis nudillos pálidos contra el cuero negro. El teléfono descansaba en el portavasos, con la pantalla oscura, burlándose de mí con su silencio. 3 días. Valeria nunca pasaba 3 días sin devolver una llamada. Miré el teléfono de nuevo, sabiendo que no vería nada nuevo, pero revisando de todos modos. Los mismos mensajes de texto sin respuesta. Los mismos mensajes de voz entregados al vacío. El último que había dejado esa mañana sonaba desesperado incluso para mis propios oídos. «Valeria, mi amor, estoy preocupado. Solo avísame que estás bien. Devuélveme la llamada, por favor». La visita sorpresa había parecido una buena idea el día anterior. Conducir hasta la ciudad, aparecer con flores, llevar a Valeria y a Héctor a almorzar a algún lugar agradable, pasar el día, pero en algún punto kilométrico. La sorpresa comenzó a sentirse menos como un regalo y más como una respuesta de emergencia. Las señales de salida contaban la distancia. 40 millas para la ciudad, 35, 30. Mi mente seguía volviendo a los meses antes de que Valeria se fuera para esta visita. Las llamadas telefónicas de Sofía habían cambiado, no en frecuencia. Siempre había sido buena para llamar, pero sí en contenido. Cada conversación eventualmente se desviaba hacia el dinero. El techo necesitaba reparaciones. El trabajo de construcción de Héctor se había desacelerado. ¿Podríamos ayudar con la hipoteca este mes? Y luego, más recientemente, preguntas que dejaban un sabor amargo. «Papá, ¿tú y mamá han pensado en actualizar su testamento? Ya sabes, con el cambio en el valor de las propiedades y todo eso». Se lo mencioné a Valeria después de esa llamada en particular. Estaba doblando la ropa en nuestra habitación, sus movimientos pausados y precisos. «Es nuestra hija», Adrián dijo sin levantar la vista. «Solo está pasando por una mala racha. Nosotros también pasamos por malas rachas, ¿recuerdas?». Lo recordaba. Pero algo en el tono de Sofía se sentía diferente. Calculado, tal vez. O tal vez solo me estaba volviendo paranoico en mi vejez, viendo sombras donde solo había una lucha familiar ordinaria. Apareció la salida a la ciudad. Me incorporé a la derecha, siguiendo la rampa hacia la expansión suburbana. Centros comerciales y cadenas de restaurantes dieron paso a calles residenciales, bordeadas de casas idénticas de 2 pisos. El vecindario de Sofía se veía igual que siempre. Céspedes ordenados, aros de baloncesto en las entradas de los garajes, minivans estacionadas en ángulos cuidadosos. Su casa estaba al final de una calle sin salida. El césped había sido cortado recientemente, dejando franjas paralelas perfectas en la hierba. No había periódicos desordenando la entrada. Nada parecía alterado o incorrecto. Me detuve junto a la acera y apagué el motor. Por un momento, me quedé sentado allí. Quizás había exagerado. Tal vez a Valeria se le había caído el teléfono en la piscina de Sofía, o lo había dejado en un restaurante, o simplemente se había dejado llevar por el tiempo de madre e hija y se había olvidado de cargarlo. Existían explicaciones sencillas. Tenían que existir. Salí y caminé hacia la puerta principal. El camino de concreto se sentía sólido bajo mis zapatos. Normal. Alcancé el timbre y lo presioné, escuchando la campanada resonar dentro de la casa. Esperé, conté hasta 30. Lo presioné de nuevo. Nada. Probé la manija de la puerta, cerrada con llave. Ahuequé las manos contra la ventana delantera y miré a través del cristal. La sala de estar parecía vacía, los muebles dispuestos exactamente como los recordaba de nuestra última visita en Navidad. No había luces encendidas, ningún movimiento. Saqué mi teléfono y marqué el número de Sofía. Sonó 4 veces y luego saltó el buzón de voz. Su voz alegre y grabada. «Hola, soy Sofía.
No puedo atender el teléfono ahora mismo, pero deja un mensaje y te llamaré súper pronto. No dejé mensaje. En cambio, intenté con Héctor. Mismo resultado. Directo al buzón de voz después de varios tonos. Su mensaje era más corto, más profesional. Héctor Rojas. Deje su nombre y número. La inquietud que se había estado acumulando desde que salí de mi ciudad se cristalizó en algo más agudo. ¿Dónde estaban? Sofía sabía que yo podría visitarla. Lo había mencionado vagamente durante nuestra última conversación. Ella siempre respondía a su teléfono. Siempre. Disculpe. Espere. Me di la vuelta. Un hombre se apresuraba a cruzar el césped desde la casa de al lado, moviéndose con determinación. De unos 40 y tantos años, cabello escaso, vestido con una camisa tipo polo y pantalones caqui. Su expresión transmitía una urgencia que no coincidía con la tranquila tarde suburbana. ¿Es usted de la familia?, gritó, ligeramente sin aliento. ¿Es usted el esposo de Valeria? La pregunta me detuvo en seco. ¿Cómo sabía este extraño el nombre de Valeria? Me alcanzó y extendió su mano, aunque el gesto parecía automático, algo que hacía mientras su mente trabajaba en asuntos más importantes. Soy Roberto Morales. Vivo al lado, señaló la casa de la que había salido. Escuche, necesito decirle algo. Hace aproximadamente una semana, algo pasó aquí. Miró hacia la casa de Sofía, luego hacia mí, su mandíbula trabajando mientras elegía sus palabras. Hubo gritos, dijo finalmente. Tarde en la noche. La voz de una mujer, mi pecho se oprimió. Roberto no esperó a que hiciera preguntas. Las palabras salieron de golpe, como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Fue alrededor de la medianoche, tal vez un poco después. Hace una semana, el 8 de junio, lo recuerdo porque fue la noche antes del cumpleaños de mi hija. Escuché gritos desde esta casa, hizo un gesto hacia las ventanas delanteras de Sofía. No solo gritos de enfado, gritos de terror. Una mujer rogando que alguien llamara a una ambulancia, diciendo que necesitaba ayuda. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Sutil pero inconfundible. Me levanté. Fui a mi ventana delantera, continuó Roberto. Sofía y Héctor salieron, justo ahí en el césped. Estaban gritando hacia la casa, diciendo que todo estaba bien, solo una pesadilla, ninguna emergencia. Pero esos gritos, sacudió la cabeza. Eso no era una pesadilla. He oído pesadillas despertar a la gente. Esto era terror. ¿Qué hizo usted? La pregunta salió ronca. Llamé a los servicios de emergencia de todos modos. Les dije que alguien necesitaba ayuda en esta dirección. Sofía y Héctor me vieron con mi teléfono a través de la ventana y comenzaron a hacerme señas para que me detuviera. Pero ya había hecho la llamada. Se cruzó de brazos, a la defensiva ahora, como si esperara que yo criticara su decisión. Los paramédicos llegaron unos 10 minutos después. Entraron con Sofía y Héctor. Cuando volvieron a salir, tenían a una mujer en una camilla. Apenas podía levantar la cabeza. Era Valeria. El mundo se redujo al rostro de Roberto, su boca formando palabras que no podían ser reales. Apenas estaba consciente, dijo. Los paramédicos se movían rápido, revisando sus signos vitales, haciendo preguntas a Sofía. Su hija y su esposo se quedaron allí mirando. No se subieron a la ambulancia, ni siquiera la siguieron al hospital. Volvieron a entrar y a la mañana siguiente, sus 2 autos se habían ido. No los he visto desde entonces. Mis manos temblaban. Las miré. Sorprendido por el temblor, luego volví a mirar a Roberto. ¿Qué hospital? No lo sé. Asumí. Vaciló. Asumí que la familia se encargaría, que alguien lo contactaría a usted. Saqué mi teléfono, marqué de nuevo a Sofía. Buzón de voz. Héctor. Buzón de voz. Luego llamé a los servicios de emergencia, forzando mi voz a mantenerse firme mientras me identificaba y preguntaba por las llamadas de ambulancia a esta dirección hace una semana. El despachador me puso en espera. Sonaba música de ascensor, incongruentemente alegre. Roberto se quedó mirándome. Su preocupación grabada más profundamente ahora que lo había dicho todo en voz alta. Servicios de emergencia. ¿En qué puedo ayudarle? Llamo por un despacho de ambulancia a la calle residencial el 8 de junio, dije. La paciente era mi esposa, Valeria Castillo. Necesito saber a qué hospital fue llevada.
Teclas hicieron clic en el otro extremo. Al Hospital Central, señor. La llamada entró a las 12:43 de la madrugada. Gracias. Colgué y inmediatamente marqué al hospital. 3 transferencias, 3 voces diferentes pidiéndome que esperara. Finalmente, una enfermera en la unidad de cuidados intensivos con un tono cansado y profesional. ¿Valeria Castillo? Sí. Fue admitida el 8 de junio. Condición grave, pero estable hasta ayer. ¿Qué le pasó? No puedo proporcionar detalles por teléfono, señor. Tendrá que venir en persona. ¿Es usted familia? Soy su esposo. Una pausa. 4º piso. Unidad de cuidados intensivos. Pregunte por la enfermera jefe cuando llegue. Bajé el teléfono. Roberto me estaba observando, esperando. Voy a llamar a la policía, le dije. Esto no está bien. Él asintió de inmediato. Daré mi declaración. Lo que necesite. Marqué al departamento de policía de la ciudad. Reporté un posible crimen. Les di la dirección. Expliqué lo que Roberto había presenciado. El oficial en la línea me dijo que alguien me encontraría en el hospital. Ya me estaba moviendo hacia mi auto. El hospital está en la avenida principal, me gritó Roberto. El Hospital Central. Tome la carretera 50 hacia el este. Lo encontraré. Subí. Arranqué el motor. Me alejé de la acera sin mirar atrás. El viaje se sintió surrealista. Los semáforos cambiaban de color. La gente cruzaba las calles con bolsas de compras y tazas de café, siguiendo con sus martes ordinarios mientras mi mundo entero se abría en dos. ¿Qué le pasó a Valeria? ¿Por qué Sofía no llamó a una ambulancia para su propia madre? ¿Por qué huyeron? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que subía el velocímetro. El Hospital Central. Hileras contra el horizonte. Todo ángulos de vidrio y concreto. Estacioné en el lote de visitantes. Tomé el ascensor hasta el 4º piso. Seguí las señales hacia la unidad de cuidados intensivos. Una mujer vestida de civil esperaba cerca de la estación de enfermeras. La placa de detective prendida en su cinturón. ¿Señor Castillo? Extendió su mano. Soy la detective Laura Torres, de la policía de la ciudad. Recibí la llamada sobre la situación de su esposa. ¿Dónde está ella? Habitación 412. Pero necesito hacerle algunas preguntas primero. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Valeria? Hace 2 semanas, cuando se fue a visitar a nuestra hija. Nos enviamos mensajes de texto algunas veces después de eso. Luego, hace 3 días, dejó de responder. Torres escribió en una pequeña libreta. ¿Y usted no sabía que estaba hospitalizada? Nadie me contactó. Vine aquí porque estaba preocupado. Un vecino me dijo lo que pasó. Su expresión cambió. Una máscara profesional que se deslizó lo suficiente como para mostrar algo más oscuro debajo. Su esposa sufrió un envenenamiento grave, señor Castillo. Una combinación de sedantes y medicamentos para el corazón, la dosis era potencialmente letal. Ha estado inconsciente la mayor parte de la semana. Hemos estado tratando de localizar a los familiares más cercanos. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. Mi hija y mi yerno estaban con ella, dije lentamente. El vecino la escuchó gritar pidiendo ayuda. Ellos le dijeron que no era nada. Luego desaparecieron. ¿Le suena eso a un accidente, detective? La mandíbula de Torres se tensó. Habitación 412. Vaya a ver a su esposa. Estaré aquí cuando esté listo para hablar. La habitación de la unidad de cuidados intensivos estaba en penumbra, las cortinas medio corridas. Las máquinas emitían pitidos constantes, monitoreando los signos vitales con precisión mecánica. Valeria yacía en la cama, tubos y cables conectándola a equipos que no quería entender. Su rostro se veía más pequeño de lo que recordaba. La piel pálida contra las almohadas blancas. Acerqué una silla y tomé su mano. Se sentía frágil, como huesos de pájaro. Estoy aquí ahora, dije en voz baja. Las palabras eran para ella, incluso si no podía oírlas. Cuando despiertes, me dirás lo que hicieron. Y te prometo, mi voz bajó, más dura. Me aseguraré de que respondan por cada segundo de esto. Algo cambió dentro de mí entonces. El padre conmocionado se evaporó. En su lugar, el fiscal que había sido durante 30 años. El hombre que construía casos ladrillo por ladrillo, que encontraba patrones en el caos,
que sabía exactamente cómo hacer que la gente rindiera cuentas por sus acciones. Sofía y Héctor habían cometido un error. Habían dejado evidencia, habían dejado testigos, habían dejado a su víctima con vida, y me habían subestimado. No dejé la silla junto a su cama. Las enfermeras ofrecieron alternativas: un catre en la sala de espera, un hotel cercano con descuento para familias. Pero me negué. Mi mano permaneció envuelta alrededor de la de Valeria, sintiendo cualquier cambio, cualquier señal de que estaba volviendo. En algún momento, alrededor de las 5 de la mañana, sus dedos se crisparon contra mi palma. Me enderecé, me incliné más cerca. Sus párpados revolotearon, luchando contra cualquier oscuridad que la retuviera. Una enfermera se dio cuenta. Se movió rápidamente hacia los monitores. Verificó las lecturas. Presionó un botón de llamada. En cuestión de minutos, llegó un médico, con una linterna en la mano, examinando las respuestas de Valeria con eficiencia clínica. Sus ojos se abrieron, desenfocados al principio, las pupilas ajustándose a la luz tenue. Luego encontraron mi rostro y se quedaron allí. ¿Adrián? La palabra salió áspera, apenas reconocible a través del daño que deja un tubo de ventilador. ¿Dónde? La enfermera trajo agua, sostuvo el vaso mientras Valeria tomaba pequeños sorbos. Su garganta trabajaba con dolor, pero gradualmente el sonido regresó. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Una semana. Las palabras se sentían inadecuadas. ¿He estado aquí una semana? Sus ojos se abrieron, la confusión sangrando en miedo. La vi tratar de armar el rompecabezas del tiempo que había perdido, buscando recuerdos que se esparcían como humo. El médico confirmó que estaba lo suficientemente estable como para hablar. La detective Torres apareció poco después, con un dispositivo de grabación en la mano. Expresión profesional, pero no cruel. Valeria describió lo que podía recordar, la voz temblando durante el relato. Sofía había preparado la cena el 8 de junio. Nada elegante. Pasta con verduras, pan de ajo. Aproximadamente una hora después de comer, algo salió mal. Primero mareos, luego náuseas, luego su corazón latiendo tan rápido que no podía recuperar el aliento. Le pedí a Sofía que llamara a una ambulancia, dijo Valeria, mirando sus manos. Dijo que no, dijo que solo era una intoxicación alimentaria, que me sentiría mejor si me acostaba. Pero empeoró. Todo daba vueltas, y me dolía tanto el pecho que pensé. Se detuvo, tragó saliva. Le rogué. Le dije: Sofía, por favor, algo anda mal con mi corazón. Ella solo miró a Héctor, y él se paró frente a la puerta. No me dejaba salir de la habitación. Me senté inmóvil, absorbiendo cada palabra como un golpe. Grité pidiendo ayuda. Continuó Valeria. Pensé que tal vez alguien afuera me oiría. Luego todo se oscureció. Recuerdo una voz a través de la ventana, alguien gritando, pero después de eso, nada. Solo despertar aquí ahora. La detective Torres detuvo la grabación. Le dio a Valeria un momento antes de hablar. La toxicología muestra niveles de zolpidem y digoxina que matarían a la mayoría de las personas de su edad, señora Castillo. Alguien con conocimientos médicos entendería exactamente lo que hace esta combinación. Esto no fue accidental. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Valeria, aunque su rostro sugería que realmente no quería saber. Somníferos y medicamentos para el corazón, dijo Torres. Ninguno de los dos le fue recetado a usted. ¿Sabe si Sofía o Héctor tenían acceso a esos medicamentos? La frente de Valeria se arrugó. Había frascos de pastillas en su baño. Los vi cuando llegué por primera vez. Héctor mencionó algo sobre ansiedad y problemas para dormir, pero no le presté mucha atención. La detective tomó notas. Hizo preguntas de seguimiento. Estableció detalles de la cronología que importarían en la corte. Escuché, construyendo mi propio archivo mental de cada hecho, cada inconsistencia. Necesito realizar interrogatorios, dijo Torres finalmente. Sofía Rojas y Héctor Rojas acaban de regresar a su casa en la ciudad. Aparentemente, se tomaron un viaje. La temperatura en la habitación pareció bajar. Voy con usted, dije. Ya de pie. Señor Castillo, esto es un asunto policial oficial. Dada su relación con la víctima y los sospechosos, no son sospechosos.
Son criminales que intentaron asesinar a mi esposa. La expresión de Torres se suavizó ligeramente, que es exactamente la razón por la que no puede estar presente durante el interrogatorio. Entiendo su frustración, pero necesitamos hacer esto bien. Déjeme manejarlo. Tenía razón. Y yo lo sabía. Décadas en la fiscalía me enseñaron la importancia de las investigaciones limpias, de la evidencia no contaminada. Me volví a sentar. Pasaron las horas. Valeria entraba y salía del sueño, agotada por el esfuerzo de la conciencia. Sostuve su mano. Observé las máquinas rastrear sus signos vitales. Traté de no imaginar a Héctor parado entre ella y la puerta mientras rogaba por ayuda. La detective Torres regresó a última hora de la tarde. Su expresión me lo dijo todo antes de que hablara. Admiten que Valeria estaba enferma esa noche, dijo, acercando una silla. Pero su historia es que ella misma tomó las pastillas. Dijo que no podía dormir, que estaba estresada por las finanzas familiares. Afirman que estaban a punto de llamar a una ambulancia cuando el vecino, cito, interfirió. Se fueron a unas islas del Caribe al día siguiente porque el viaje estaba planeado con anticipación, y no se dieron cuenta de lo grave que era la situación, ya que el hospital dijo que Valeria estaba estable. Eso es mentira, la voz de Valeria era más fuerte ahora, pero temblaba de ira. Le creo, dijo Torres, pero su historia está coordinada, ensayada. Un abogado defensor podría argumentar que el envenenamiento causó confusión y afectó su memoria de los eventos. En este momento, es su palabra contra la de ellos. Necesitamos más. Después de que ella se fue, me senté en silencio. 30 años en la fiscalía me habían preparado para este momento, aunque nunca imaginé aplicar ese conocimiento a mi propia familia. La investigación lleva meses. La evidencia es circunstancial. Incluso si se presentan cargos, la condena no está garantizada. Y mientras tanto, Sofía y Héctor andarían libres, actuando como inocentes, contando su versión a cualquiera que quisiera escuchar. Miré a Valeria, frágil y traumatizada en la cama del hospital. Luego saqué mi teléfono y me desplacé Sema hasta encontrar un nombre que no había llamado en años: Marco Vega, investigador privado que había trabajado en docenas de casos conmigo durante mis días de fiscal, desenterrando registros financieros y conexiones ocultas que convertían casos circunstanciales en condenas. Presioné marcar. Marco, soy Adrián Castillo. Necesito tu ayuda con algo. Es personal. La cafetería en la ciudad estaba casi vacía el jueves por la mañana. Marco Vega se sentó frente a mí, con 3 carpetas de archivos extendidas entre nuestras tazas, su expresión sombría mientras me explicaba lo que había encontrado en solo 2 días. Tu hija hizo 47 llamadas a acreedores en los últimos 3 meses, dijo, deslizando la primera carpeta hacia adelante. Agencias de cobro, compañías de tarjetas de crédito, administradores de hipotecas. Cada cuenta está vencida, la mayoría por 60 días o más. Abrí la carpeta. Registros telefónicos, extractos bancarios, informes de crédito, todos los restos financieros de una vida desmoronándose. Héctor debía dinero en todas partes. Sitios de apuestas en línea, apuestas deportivas, salas de póker en la ciudad y en otra ciudad cercana. Los números seguían subiendo. $85,000 en deudas de tarjetas de crédito, continuó Marco. Otros $120,000 en pérdidas de juego en varias plataformas. Su hipoteca tiene 2 meses de retraso. El proceso de ejecución hipotecaria comenzó la semana pasada. ¿Y Sofía sabía todo esto? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Llamó a tu abogado de sucesiones 4 semanas antes del envenenamiento, el 10 de junio. Preguntó sobre los plazos de sucesión. ¿Qué pasa cuando alguien muere intestado versus con un testamento? Si los hijos adultos heredan automáticamente. El abogado pensó que solo estaba curiosa sobre la planificación familiar. Marco hizo una pausa. Eso no es curiosidad, Adrián. Eso es planificación. Cerré la carpeta, las piezas cayendo en un patrón que reconocía de docenas de procesamientos. Desesperación financiera más oportunidades igual a motivo. Pero saberlo y probarlo en la corte eran desafíos diferentes. Desde la cafetería, conduje al despacho de Jaime Vargas en el centro. Vargas había sido mi abogado de referencia para casos complejos que requerían experiencia en litigios civiles
el tipo de abogado que entendía cómo aplicar presión desde múltiples ángulos. Su oficina tenía vistas a la bahía, ventanas del piso al techo que enmarcaban veleros deslizándose por el agua azul. Vargas se sentó detrás de su escritorio, leyendo el informe de Marco con la intensidad concentrada que lo hacía exitoso. Un tribunal penal requiere pruebas más allá de toda duda razonable, dijo finalmente. El fiscal de distrito podría tener dificultades con eso dada la coartada coordinada y las lagunas de memoria de Valeria. Pero un tribunal civil, preponderancia de la evidencia, 51%. Podemos probar esto en el ámbito civil incluso si los cargos penales fracasan. Y podemos hacerles la vida muy incómoda en el proceso. ¿Qué sugiere? Demanda por lesiones culposas, angustia emocional, gastos médicos. Congelamos sus activos durante la presentación de pruebas. Los obligamos a responder preguntas bajo juramento. Exponemos cada motivo financiero a los investigadores criminales. El litigio civil puede ser un arma poderosa cuando se usa estratégicamente. Se reclinó, juntando los dedos. Y asumo que quieres que esto se haga agresivamente. Quiero que se haga correctamente, dije. Pero sí, agresivamente. Vargas sonrió, no con calidez, sino con reconocimiento de un propósito compartido. Tendré los papeles redactados para el final del día. Mi siguiente parada fue la oficina del abogado de sucesiones, una práctica más pequeña cerca de un barrio céntrico. Gerardo Suárez había manejado nuestros testamentos hace 5 años. Documentos sencillos que dejaban todo el uno al otro. Luego a Sofía, después de que ambos falleciéramos. Necesito cambios, le dije después de explicar la situación. Elimina a Sofía por completo. Todo va para Valeria. Luego para Caridad si ella fallece antes que yo. Y agrega una cláusula de que si Sofía impugna este testamento, pierde cualquier derecho en absoluto. El bolígrafo de Gerardo se movió sobre el bloc de notas legal, tomando notas. ¿Quieres una cláusula de no impugnación? Práctica estándar cuando hay preocupación por impugnaciones. Puedo tener un testamento revisado listo para firmar mañana. Hoy dije, esperaré. Él asintió, entendiendo la urgencia sin necesitar explicación. De vuelta en casa esa noche, Valeria estaba sentada en nuestra sala de estar, dada de alta del hospital ese mismo día. Se veía más pequeña de lo que recordaba, envuelta en una manta a pesar del calor de la ciudad. Le había mostrado el informe de Marco durante la cena, o lo había intentado. Dejó la carpeta después de 3 páginas. Llamó por el testamento un mes antes de que esto sucediera. Su voz era hueca, procesando hechos que contradecían todo lo que había creído sobre nuestra hija. ¿Ella realmente lo planeó? La evidencia lo sugiere. Seguía diciéndote que solo estaba pasando por una mala racha, que ella nunca... Las manos de Valeria temblaron ligeramente. Estaba tan equivocada. Me senté a su lado, cuidando de no tocarla sin permiso. Las experiencias hospitalarias dejan límites invisibles. No te equivocaste al amar a tu hija, mi amor. Ella se equivocó al traicionar ese amor. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Luego Valeria se enderezó, algo endureciéndose en su expresión. ¿Cuál es el siguiente paso? Le expliqué la estrategia de Vargas, la demanda civil, la congelación de activos, el proceso de descubrimiento que lo expondría todo. Valeria escuchó sin interrupción. Luego asintió una vez. Hazlo. El viernes por la mañana, llamé al número de Sofía. Respondió al segundo timbrazo, con la voz cuidadosamente alegre. Papá, ¿cómo está mamá? He estado tan preocupada. Tu madre necesita a la familia en este momento, interrumpí, manteniendo mi tono neutral. Creo que deberíamos hablar, todos juntos, cara a cara. ¿Pueden tú y Héctor venir a la ciudad este fin de semana? Necesitamos resolver lo que pasó. Una pausa. Casi podía oírla calcular, decidiendo cómo jugar esto. Por supuesto, dijo finalmente. Queremos ayudar en todo lo que podamos. ¿El sábado funciona? El sábado es perfecto. Vengan alrededor del mediodía. Después de colgar, firmé el formulario de autorización para la demanda de Vargas. El lunes por la mañana, Sofía y Héctor recibirían la notificación con los papeles, pero primero, quería ver sus caras cuando pensaran que se habían salido con la suya. La pluma se sentía pesada en mi mano mientras escribía mi nombre. No era arrepentimiento,
solo el reconocimiento del momento en que todo cambiaría. La demanda civil reposaba sobre mi escritorio. 38 páginas de alegaciones que se leían como una acusación formal, lo cual, en cierto sentido, era. Jaime Vargas había hecho un trabajo excelente, cada cargo respaldado por registros médicos, cada dólar de daños calculado con precisión. $2 millones en daños compensatorios y punitivos por intento de asesinato, imposición intencional de angustia emocional, gastos médicos que se acercaban a los $200,000. La voz de Vargas llegó a través del altavoz. Presentamos la demanda dentro de 1 hora. Una vez que el notificador entregue esto en su puerta, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de esto? Presentología. Entendido. Te llamaré después de que se complete la entrega. Colgué y imaginé la escena. El notificador acercándose a la casa de Sofía, llamando a la puerta, entregando el grueso sobre Manila, ella abriéndolo, escaneando la primera página, viendo las palabras intento de asesinato, y $2 millones en negrita. La satisfacción que sentí fue fría, metódica. Este era el primer paso. La llamada llegó 3 horas después, no de Vargas, sino de Sofía. Dejé que sonara 2 veces antes de responder, manteniendo la voz nivelada. ¿Sí? ¿$2 millones? Su grito llegó lo suficientemente agudo como para doler. Papá, ¿has perdido la cabeza? Esto es una locura. Fue un accidente. Mamá tomó esas pastillas ella misma porque no podía dormir. Estás arruinando nuestras vidas por un malentendido. La misma explicación ensayada que le había dado a la detective. La dejé continuar, escuchando inconsistencias, catalogando cada afirmación. Estábamos tratando de ayudarla. Estaba estresada por el dinero, por la casa, y ella simplemente tomó demasiadas pastillas. Estábamos a punto de pedir ayuda cuando ese vecino entrometido interfirió. ¿Y ahora nos demandas? A tu propia hija. Hizo una pausa para respirar. Hablé en el silencio. Tuviste una elección esa noche, Sofía. Cuando tu madre gritaba pidiendo ayuda, rogándote que llamaras a una ambulancia, tomaste una decisión. Elegiste dejarla sufrir. Ahora responderás por esa elección en la corte. Su tono cambió instantáneamente de la histeria a la furia. Estás destruyendo mi vida por nada. Somos tu familia. La familia no deja que la familia muera por dinero de una herencia. Terminé la llamada. Pasaron 20 minutos antes de que mi teléfono sonara de nuevo. Héctor esta vez. Respondí sin saludar. Su voz salió cuidadosa, modulada. El tono de alguien que intenta negociar un acuerdo comercial. Adrián, escucha. Sé que esto se ve mal, pero podemos resolver esto, ¿verdad? Las familias deben manejar las cosas en privado. ¿Qué pasa si nosotros? ¿Qué pasa si hay una manera de hacer que esto desaparezca? Podríamos acordar ciertos términos. Tal vez algún arreglo financiero. Caminé hacia la ventana. Miré el horizonte del centro de la ciudad mientras el discurso desesperado de Héctor continuaba. Cuando finalmente se detuvo, respondí. ¿Me estás ofreciendo dinero? ¿Con qué? ¿Con los $85,000 que debes en tarjetas de crédito? ¿Los $120,000 en deudas de juego? ¿O planeabas usar la herencia que pensabas que obtendrías cuando Valeria muriera? Silencio. Luego, con una voz despojada de su tono cuidadoso. ¿Cómo sabes? ¿De qué estás hablando? No respondí la pregunta. No hay trato, Héctor. Nos vemos en la corte. Otro colgué. La detective Torres llamó esa tarde. Ejecutamos la orden de registro esta mañana. Encontramos algunos artículos interesantes. Continué. Un frasco de prescripción vacío en el botiquín del baño principal. Solpidem. Pastillas para dormir. Recetadas a Héctor hace 3 meses. 30 pastillas. El frasco está completamente vacío, y sus huellas dactilares están por todas partes. Hizo una pausa. Pero aquí está la verdadera evidencia. La computadora portátil de Héctor. Historial de navegación de 3 semanas antes del envenenamiento. Búsquedas de síntomas de sobredosis de digoxina y dosis letal de pastillas para dormir. Investigó exactamente lo que le pasó a su esposa antes de que sucediera. Eso es premeditación, señor Castillo. Tomé notas mientras hablaba. Taquigrafía de fiscal cubriendo el bloc legal. Fechas, términos de búsqueda, detalles de la prescripción.
La cronología de la planificación. El fiscal de distrito está preparando órdenes de arresto, continuó Torres. Intento de asesinato, en primer grado para ambos, además de conspiración y obstrucción por las declaraciones falsas. Nos moveremos esta noche. Montenguem informado. Lo haré. La segunda llamada de Torres llegó a las 7 de esa noche. Están bajo custodia. Ambos arrestados en su casa, hace una hora. Siendo procesados ahora. Las audiencias de fianza serán mañana por la mañana, pero dados los cargos y su situación financiera que crea riesgo de fuga, la fianza se establecerá alta. Valeria estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Había escuchado todo a través del altavoz. Sus ojos estaban húmedos, pero no cayeron lágrimas. ¿Está mal que me sienta aliviada?, preguntó en voz baja. Apreté su mano. No. Significa que la justicia está funcionando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Vargas. Órdenes de arresto ejecutadas. El caso civil ahora tiene cargos penales respaldándolo. Audiencia de moción de congelación de activos programada para dentro de 3 días. Estamos ganando. Leí el mensaje, luego miré a Valeria. Estaba mirando una foto enmarcada en la mesa auxiliar. Sofía a los 7 años, sonrisa desdentada, sentada sobre mis hombros en la playa. Valeria la alcanzó. Vaciló con los dedos a 1 pulgada del marco. Luego deliberadamente la volteó boca abajo. No puedo mirarla ahora mismo, susurró. Asentí. Yo tampoco podía. La audiencia de fianza tuvo lugar el miércoles por la mañana. Sofía y Héctor aparecieron por enlace de video desde la cárcel del condado, ambos con monos naranjas que parecían deliberadamente humillantes en cámara. El juez fijó la fianza en $250,000 cada uno. Alta, pero no insuperable. Para el jueves por la tarde, habían pagado la fianza a través de un fiador, comprometiendo su casa como garantía. Para el viernes, habían contratado a Miguel Bravo. La reputación de Bravo lo precedía. Ex defensor público, convertido en abogado penalista de alto perfil, conocido por tácticas agresivas y manipulación de medios. Su estrategia quedó clara a las pocas horas de tomar el caso. El diario local publicó la historia el sábado por la mañana. Primera plana, bajo el pliegue. Padre demanda a hija por 2 millones después de presunto envenenamiento. Defensa alega trágico accidente. El artículo presentaba ambos lados con cuidadosa neutralidad, pero la foto contaba una historia diferente. Sofía luciendo exhausta y frágil. Lágrimas visibles en sus mejillas. Ninguna foto de Valeria en la cama del hospital. El domingo trajo el verdadero ataque. El diario publicó una entrevista de seguimiento. Sofía y Héctor, sentados en su sala de estar, hablando directamente con un reportero sobre el trágico malentendido que destrozaba a su familia. Lo leí en la mesa de la cocina mientras Valeria preparaba el desayuno. Sofía describió una visita maravillosa con su madre que tomó un giro terrible cuando Valeria se puso ansiosa por las finanzas y tomó pastillas para dormir sin decirle a nadie. Héctor explicó que estaban a momentos de pedir ayuda cuando el vecino entró en pánico innecesariamente. Ambos expresaron conmoción y dolor porque Adrián se negara a creerles, eligiendo en cambio destruir la vida de su propia hija con acusaciones falsas. El artículo incluía citas de su abogado. Bravo los posicionó como víctimas por partida doble. Primero del accidente por sobredosis de Valeria, ahora de la demanda vengativa de Adrián alimentada por paranoia en lugar de evidencia. Escucha esto, le dije a Valeria. Bravo afirma que estamos usando el sistema legal como un arma para castigar a miembros de la familia afligidos que tomaron decisiones difíciles en una crisis. Valeria dejó su taza de café más fuerte de lo necesario. ¿Decisiones difíciles? Vieron cómo les rogaba por ayuda y no hicieron nada. Lo sé. Entonces, ¿por qué leer esto me hace sentir como si fuéramos nosotros los que hicimos algo mal? Porque eso era exactamente lo que Bravo quería. Formar la narrativa antes del juicio. Hacer que el jurado potencial cuestione si el intento de asesinato fue realmente solo pánico y mal juicio. Estrategia de defensa clásica. Mi teléfono comenzó a sonar esa tarde. Amigos, en su mayoría. Antiguos colegas de la fiscalía. Personas que me conocían desde hacía décadas. Llamando con preguntas cuidadosamente formuladas. Ricardo Martínez, un juez retirado, habló con cautela diplomática. Adrián, vi el artículo. Obviamente sé que hay 2 lados en cada historia.
Pero, ¿has considerado que tal vez las emociones están a flor de piel? Las disputas familiares pueden parecer más claras de lo que realmente son. Le expliqué la evidencia, el historial de navegación, el frasco de prescripción, el motivo financiero. Ricardo escuchó. Hizo sonidos de simpatía, pero escuché dudas en las pausas. Carolina Herrera, que había trabajado como defensora de víctimas durante mis años de fiscal, intentó un enfoque diferente. No estoy cuestionando tu juicio, pero es posible que la memoria de Valeria se viera afectada por el trauma. A veces las víctimas llenan los vacíos con suposiciones que se sienten como certezas. Siguieron más llamadas telefónicas, cada una cuidadosamente solidaria en la superficie, pero inquisitiva por debajo. La campaña mediática estaba funcionando. Vargas llamó el lunes por la mañana con noticias. Bravo presentó una contrademanda. Te están demandando a ti y a Valeria por difamación, alegando que tus acusaciones falsas han destruido la reputación de Sofía y el negocio de construcción de Héctor. Piden $500,000. Eso es absurdo. Por supuesto que lo es. Es un litigio de acoso, destinado a crear influencia, hacerte retroceder. Pero combinado con la cobertura mediática, está construyendo una narrativa que podría resonar con un jurado. Necesitamos estar listos para que esto se ponga más feo. La audiencia de congelación de activos estaba programada para el miércoles. Vargas explicó la estrategia. Presentaríamos evidencia del motivo financiero. Argumentaríamos que Sofía y Héctor podrían ocultar o transferir activos para evitar pagar daños. El tribunal podría congelar sus cuentas, evitar transferencias de propiedad, proteger nuestra eventual sentencia. Pero primero teníamos que sobrevivir a la presión. El martes por la tarde me encontré con Tomás Ríos en el supermercado. Tomás había estado en mi club de lectura durante 15 años. Me vio, vaciló visiblemente. Luego se acercó con una expresión que había visto antes en testigos que no querían testificar. Adrián, ¿cómo te mantienes? Moneyándolo. Leí sobre todo en el periódico. Debe ser difícil. Cambió su peso, miró al suelo. Escucha, no quiero sobrepasarme, pero ¿has pensado en la mediación? A veces estas cosas de familia parecen más claras cuando estás enojado. Tal vez hay espacio para... Tomás, mi hija intentó matar a mi esposa por dinero de la herencia. Eso no es un malentendido. Su rostro se sonrojó. Por supuesto que no. Solo digo, bueno, el artículo lo hizo sonar más complicado que... El artículo fue escrito por el abogado defensor de Sofía. Cierto, seguro, yo solo. Se calló entonces. Espero que se resuelva. Se fue rápidamente, abandonando su carrito medio lleno. Esa noche, Valeria me encontró en mi escritorio, revisando los archivos de evidencia. Se sentó frente a mí, su expresión firme a pesar del agotamiento visible en sus ojos. La gente te está cuestionando, dijo. No era una pregunta, algunos lo hacen. ¿Tú dudas de ti mismo? La miré. Todavía frágil por la terrible experiencia. Todavía recuperándose, pero con la mirada más clara que le había visto en semanas. A veces admití. Cuando suficientes personas sugieren que estás equivocado, empiezas a preguntártelo. Entonces déjame ser clara, dijo Valeria. Le rogué a nuestra hija por ayuda mientras me estaba muriendo. Y ella se negó. Eso no es complicado. Eso no es un malentendido. Eso es intento de asesinato. Se inclinó hacia adelante. No dejes que te hagan olvidar lo que realmente pasó. La duda no desapareció por completo, pero su certeza estabilizó algo dentro de mí. La audiencia del miércoles nos diría si el tribunal veía las cosas tan claramente como nosotros. La llamada de la detective Torres llegó el miércoles por la mañana mientras revisaba los archivos del caso en la encimera de la cocina. Héctor se quebró, dijo sin preámbulos. Durante la entrevista de seguimiento de esta mañana, estaba presionando sobre las inconsistencias entre su declaración y la de Sofía, preguntando de quién había sido la idea de ciertas cosas, y él simplemente se rompió. Agarré un bolígrafo, comencé a tomar notas. ¿Qué dijo? Cito. Fue mi idea resolver nuestros problemas financieros. ¿De acuerdo? Pero Sofía estuvo de acuerdo. Ella sabía lo que estábamos haciendo. Luego su abogado intervino. Exigió que nos detuviéramos, pero ya estaba grabado. Subrayé las palabras en mi bloc de notas. Mi idea. Sofía estuvo de acuerdo.
Ella sabía. Eso es premeditación, dije. Y conspiración. Exactamente. Su defensa acaba de colapsar desde adentro. Después de colgar, llamé a Jaime Vargas. Ya se había enterado por sus fuentes en la oficina del fiscal de distrito, pero tenía información adicional sobre lo que sucedió después del desliz de Héctor. Bravo los llevó a ambos a una sala de conferencias en la estación, dijo Vargas. Trató de tener una conversación privada sobre control de daños. Según los oficiales que estaban afuera, la voz de Sofía atravesaba la puerta. Le estaba gritando a Héctor, llamándolo débil, preguntándole cómo podía ser tan estúpido como para decirle eso a la policía. Y Héctor le gritó de vuelta que ella quería el dinero tanto como él, que ella ayudó a planear todo. Así que ¿por qué debería él cargar con toda la culpa solo? Bravo no pudo controlarlos. Se atacaron mutuamente allí mismo. Vargas hizo una pausa. Dos acusados culpándose mutuamente es el sueño de un fiscal, Adrián. Tú lo sabes. Lo sabía. Había construido casos exactamente sobre este tipo de fractura durante mi carrera. Presionar a los acusados hasta que la lealtad cede al instinto de autoconservación. Siempre funcionaba, eventualmente. Vargas volvió a llamar esa tarde con una propuesta. La oficina del fiscal de distrito quiere hacer un movimiento táctico. Le extenderán una oferta a Héctor a través de su abogado. Reducir los cargos a cambio de un testimonio completo contra Sofía. Conspiración en lugar de intento de asesinato. De 8 a 10 años en lugar de 15 a 20. Héctor es el punto débil, dije. Pensando en la estrategia. Ya se está quebrando. Ya está aterrorizado. Su adicción al juego, su patrón de malas decisiones bajo presión, aceptará el trato. Pero necesitamos tu autorización para coordinar con el fiscal de distrito. Caminé hacia la ventana del estudio. Miré la luz de la tarde de la ciudad. Usar a Héctor para condenar a Sofía. Se sentía calculado, manipulador, pero luego recordé el relato de Valeria, a Héctor parado frente a la puerta mientras ella rogaba por ayuda, bloqueando su escape. La crueldad metódica de ese momento. Hagan la oferta, dije. La oferta llegó a Héctor a la mañana siguiente. Vargas informó que Héctor la estaba considerando seriamente, a pesar del consejo de Bravo de luchar en el juicio. Bravo argumentó que volverse contra Sofía haría que Héctor se viera peor ante un jurado. Pero Héctor estaba atrapado entre el miedo a la prisión y el miedo a ser etiquetado como un traidor. Pidió 48 horas para decidir. Mientras Héctor deliberaba, Sofía hizo su propio movimiento. Contrató a una abogada separada, una mujer llamada Patricia Valles, citando conflicto de intereses. Bravo no podía representar a ambos acusados si sus intereses divergían. Valles inmediatamente presentó una moción sugiriendo que Héctor era el actor principal y que Sofía había sido coaccionada o manipulada por un esposo abusivo. Vargas me lo explicó por teléfono, con algo cercano a la oscura admiración. Es legalmente débil dada la evidencia, pero demuestra que es despiadada. Está dispuesta a destruir a Héctor por completo para salvarse, luchando como alguien que no tiene nada que perder, lo cual no tiene, dije. Exactamente. Esa noche, me senté con Valeria en la sala de estar y le expliqué los acontecimientos, el desliz de Héctor durante el interrogatorio, la oferta de declaración, la contraestrategia de Sofía de culparlo de todo. Valeria escuchó sin interrupción, luego hizo una pregunta que me sorprendió. Si Héctor testifica contra Sofía, ¿será condenada definitivamente? Lo consideré, honestamente. No definitivamente, pero probablemente. Su testimonio combinado con la computadora portátil, la evidencia, las recetas, tu relato, construye un caso muy sólido. Ella asintió lentamente. Entonces espero que acepte el trato. No porque quiera que Héctor sufra menos, sino porque quiero estar absolutamente segura de que Sofía rinda cuentas. La claridad en su voz me recordó por qué estaba haciendo esto. No por venganza, aunque ese elemento existía. Por certeza. Por asegurarme de que lo que le pasó tuviera consecuencias permanentes. Mi teléfono sonó tarde esa noche, pasadas las 11. El número de Vargas en la pantalla. El abogado de Héctor acaba de llamar, dijo, con la voz tensa por la emoción controlada. Acepta el trato. Testimonio completo. Cooperación total. Cada detalle. Nos está entregando a Sofía en bandeja de plata.
Cerré los ojos, absorbí la información. Al otro lado de la habitación, Valeria me miraba inquisitivamente. Cubrí el teléfono. Héctor va a testificar contra ella. La expresión de Valeria no cambió, pero su mano agarró el brazo de su silla, los nudillos visibles contra la tela. Vargas continuó. Estamos programando su deposición para dentro de 3 días. Una vez que esté registrado, la defensa de Sofía está acabada. Ella también lo sabrá. Después de colgar, me senté en silencio con Valeria. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Finalmente, ella dijo lo que ambos estábamos pensando. ¿Realmente está sucediendo? Sí, dije. Lo está. La moción de congelación de activos se presentó el lunes por la mañana. Había pasado el día anterior coordinando con Vargas, revisando el análisis financiero que Marco Vega había preparado. Cada deuda, cada pago atrasado, cada desesperado adelanto de efectivo en los 6 meses antes del envenenamiento. Los documentos mostraban a una familia ahogándose y aferrándose a la herencia que los salvaría. La audiencia tuvo lugar el miércoles por la tarde. El juez Martínez presidió, revisando la evidencia con la atención metódica que los jueces prestan a los asuntos financieros. Vargas presentó nuestro caso. $205,000 en deudas combinadas. Proceso de ejecución hipotecaria iniciado. La llamada de Sofía al abogado de sucesiones 4 semanas antes del envenenamiento. El patrón era innegable. La abogada de Sofía, Patricia Valles, argumentó que congelar los activos les impediría pagar su hipoteca, garantizando esencialmente la ejecución hipotecaria. Vargas respondió que ya habían dejado de hacer pagos hacía 3 meses. La congelación simplemente formalizaba lo que ya estaba sucediendo. El juez Martínez concedió la moción. Todas las cuentas bancarias congeladas. No se permitían transferencias de propiedad. La casa que habían prometido para la fianza ahora era intocable, bloqueada en el limbo legal. Están financieramente paralizados, me dijo Vargas después. No pueden vender. No pueden pedir prestado. No pueden acceder a ahorros. Todo lo que tienen está congelado hasta que se resuelva el caso civil. La deposición de Héctor estaba programada para el viernes. No asistí. Vargas aconsejó no hacerlo. Dijo que mi presencia podría complicar las cosas. En cambio, esperé en casa mientras Vargas y el asistente del fiscal de distrito lo manejaban. Me llamó el viernes por la noche con el resumen. Héctor nos dio todo, dijo Vargas. 47 páginas de testimonio. Describió la investigación de las drogas en línea, encontrar el frasco de prescripción de su tratamiento de ansiedad, falsificar una segunda receta de digoxina usando el blog de recetas de su médico durante una cita. Explicó cómo mezcló ambos medicamentos en la salsa de pasta de Valeria y detalló cada conversación con Sofía, cómo lo discutieron durante semanas, cómo ella estuvo de acuerdo en que era la única solución a sus deudas, cómo ella lo vio agregar las drogas y no dijo nada. Ella fue cómplice, dije. Más que cómplice. Fue co-conspiradora. El testimonio de Héctor lo deja absolutamente claro. Y antes de que preguntes, sí, tenemos corroboración. Las búsquedas en la computadora portátil, el intento de falsificación de recetas que encontramos en los registros médicos, el relato de Valeria sobre Sofía, negándose a pedir ayuda. El testimonio de Héctor no está solo, está respaldado por todo lo demás. Esa noche, la detective Torres llamó con otra actualización. Basado en el testimonio de Héctor, el fiscal de distrito presentó cargos adicionales contra Sofía. No solo intento de asesinato, sino también conspiración para cometer asesinato y cómplice, después del hecho. Se emitió una orden de arresto el viernes por la noche. Sofía fue puesta bajo custodia el sábado por la mañana. Esta vez, se le negó la fianza. El domingo trajo un acontecimiento inesperado. Un correo electrónico de Patricia Valles llegó a mi bandeja de entrada. Asunto. Discusión confidencial de acuerdo. Lo leí de pie en mi escritorio. Valles escribió en nombre de Sofía, sugiriendo que quizás había espacio para una resolución antes del juicio. Sofía estaba dispuesta a declararse culpable de cargos menores, quizás imprudencia temeraria en lugar de intento de asesinato. A cambio, retirábamos la demanda civil. Enfatizó que Sofía seguía siendo la hija de Adrián, que las familias deberían encontrar formas de sanar en lugar de destruirse mutuamente.
Miré la pantalla durante 30 segundos. Luego borré el correo electrónico. Valeria me encontró allí unos minutos después. ¿Qué fue eso? La abogada de Sofía, sugiriendo que aceptemos un acuerdo de culpabilidad y retiremos la demanda. ¿Qué le dijiste? Nada. Lo borré. Valeria se sentó frente a mí. Bien. No dejes que pretenda que esto se puede negociar. Intentó matarme por dinero. Eso no es algo en lo que se pueda ceder. El lunes por la mañana, reenvié una captura de pantalla del correo electrónico eliminado a Jaime Vargas, con un simple mensaje. Sin tratos, sin concesiones. Procedemos a juicio por todos los cargos. Vargas respondió de inmediato. Entendido. Comunicaré eso a la oficina del fiscal de distrito. La abogada de Sofía recibirá el mensaje. La demanda civil continuó su camino paralelo, con la congelación de activos en su lugar y Sofía enfrentando cargos penales agravados. Vargas presentó mociones adicionales. Una buscaba establecer la responsabilidad solidaria, lo que significaba que si ganábamos el caso civil, Héctor sería responsable de la totalidad de los $2 millones, aunque hubiera aceptado un acuerdo de culpabilidad. La reducción penal no absolvía la responsabilidad civil. Ese mismo día, el banco aceleró el proceso de ejecución hipotecaria de la casa de Sofía y Héctor. Sin pagos de hipoteca durante 3 meses y con los activos congelados impidiendo cualquier pago, el banco se movió para embargar la propiedad. Se emitió un aviso de desalojo. 30 días para retirar las pertenencias. Me enteré por Marco Vega, que seguía monitoreando su situación financiera. Lo están perdiendo todo, dijo. Casa, ahorros, cualquier capital que tuvieran. La sentencia civil se adjuntará a cualquier cosa que quede, que en este punto es básicamente nada. Apostaron todo y perdieron, dije. No con satisfacción, solo con la observación mecánica de las consecuencias. La semana siguiente pasó rápidamente. El acuerdo de culpabilidad formal de Héctor se firmó el 2 de julio. Se declaró culpable en el tribunal. Admitió bajo juramento la conspiración para cometer intento de asesinato. Detalló su plan y el de Sofía. Aceptó 8 años de prisión. El juez aceptó la declaración. La audiencia preliminar de Sofía estaba programada para el 10 de julio. Basado en el testimonio de Héctor, la evidencia de la computadora portátil, el relato de Valeria y la falsificación de la receta, el juez decidiría si había causa suficiente para proceder a juicio. Vargas me aseguró que era una formalidad. La evidencia era abrumadora, pero Sofía estaría allí, en el tribunal. Por primera vez desde su arresto, tendría que ver su rostro. La noche del miércoles, el día de la fiesta nacional, Valeria y yo nos sentamos en nuestro porche trasero. Fuegos artificiales explotaban en la distancia, vecinos celebrando. Miramos en silencio. ¿Estás listo para la próxima semana?, preguntó Valeria. ¿Para la audiencia? Lo pensé. Ver a Sofía en el banquillo de los acusados, escuchar los cargos leídos en voz alta, verla darse cuenta de cuán completamente había fallado su plan. Sí, dije. Estoy listo. La historia estalló en los medios el 6 de julio. Estaba tomando el café de la mañana con Valeria cuando la estación local de la ciudad abrió con ella. Hija y yerno acusados de complot de envenenamiento. Motivo de herencia alegado. La cobertura fue diferente esta vez. Sin neutralidad cuidadosa. Sin enmarcar ambos lados. Solo evidencia. Imágenes del juzgado mostraban a Sofía y Héctor siendo procesados. El presentador detalló las recetas falsificadas, las búsquedas en la computadora portátil, el cálculo de la herencia de $1.5 millones. Apareció un experto legal, con rostro grave, calificándolo como uno de los casos más a sangre fría en la historia reciente del Estado. Mi teléfono comenzó a vibrar. Personas de las que no había sabido nada en semanas. Los mismos amigos que habían cuestionado mi juicio después de la campaña mediática de Bravo. Ahora llamaban para disculparse, para expresar conmoción, para decir que no tenían idea de que la evidencia era tan condenatoria. No respondí a la mayoría de ellos. Marco Vega llamó a media mañana con actualizaciones sobre las situaciones profesionales de Sofía y Héctor. La agencia de bienes raíces cortó lazos esta mañana, dijo. Declaración pública expresando simpatía por tu esposa y distanciándose completamente de las presuntas actividades criminales de Sofía.
Héctor fue despedido ayer por el concesionario. Cláusula de vileza moral. Y sus padres emitieron un comunicado repudiándolo. Tomé notas mientras hablaba, tratando cada detalle como información del caso en lugar de una victoria. Empleo terminado, reputación profesional destruida, relaciones familiares cortadas, consecuencias, no venganza. Ambos están completamente aislados ahora, dijo Marco. Sin trabajo, sin círculo social, sin apoyo familiar. Durante los días siguientes, aprendí más a través de varias fuentes. Antiguos amigos dejaron de devolver sus llamadas. Los vecinos los evitaban en público. La declaración de los padres de Héctor fue particularmente fría. Estamos devastados por las acciones y elecciones de nuestro hijo. Apoyamos a las víctimas en esta tragedia y no tenemos más relación con Héctor. Formal, absoluto. Final, lo entendí. Se estaban protegiendo de la asociación, trazando una línea pública entre ellos y los crímenes de su hijo. Es lo que hacen los padres cuando su hijo se convierte en un monstruo. Me pregunté si los extraños nos veían a Valeria y a mí de la misma manera. Padres que de alguna manera habían producido una hija capaz de asesinar. 8 días después del arresto de Sofía, encontré una carta en el buzón. No a través de abogados, enviada directamente. Reconocí la letra de Sofía en el sobre de inmediato. Valeria me vio sosteniéndola. De ella, asentí. Entramos. La abrí en la mesa de la cocina mientras Valeria se sentaba frente a mí. 3 páginas, escritas a mano. La voz de Sofía sangraba a través de cada línea. Papá, por favor. Sé cómo se ve esto. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero todo se salió de control. Las deudas, la presión, el juego de Héctor. No estaba pensando con claridad. Nunca quise que mamá muriera de verdad. Entré en pánico. Lo siento mucho. Siempre los he amado a ambos. Son mis padres. Por favor, ¿no hay una manera de arreglar esto? ¿No podemos volver a ser una familia? La carta continuaba en ese tono. Parte confesión, parte excusa, parte súplica desesperada. La leí 2 veces, buscando remordimiento genuino. Solo encontré autocompasión y manipulación. Seguía enmarcándose a sí misma como una víctima de las circunstancias en lugar de la arquitecta del intento de asesinato. Deslicé las páginas sobre la mesa hacia Valeria, sin comentarios. Leyó en silencio. Luego levantó la vista. ¿Qué harás? Fui a mi escritorio y escribí una respuesta a mano. Una página. Breve. Sofía, tuviste una elección esa noche. Elegiste ver morir a tu madre en lugar de pedir ayuda. Elegiste el dinero por encima de su vida. Estas fueron tus decisiones, tomadas con clara intención, como muestra la evidencia. No hay forma de arreglar esto. No hay familia a la que regresar. Mi abogado maneja toda la comunicación futura. La firmé, la sellé y la preparé para entregarla a través de la oficina de Jaime Vargas. Sin contacto directo, sin apertura a negociación o conmoción, Vargas llamó esa tarde con otra actualización. El juicio civil está programado para el 15 de julio, dentro de 5 días. Con las declaraciones de culpabilidad penal finalizándose, el juez quiere una resolución rápida. Obtendremos la sentencia completa. $1.5 millones. Nunca lo pagarán, por supuesto. Se están declarando en bancarrota. El punto no es el dinero, dije, lo sé. Es el registro público. Reconocimiento oficial de lo que hicieron y lo que deben. Lo seguirá para siempre. Esa noche, me senté en mi estudio, revisando el archivo del caso civil por última vez. Documentación de todo. Facturas médicas por un total de $197,000. El sufrimiento de Valeria cuantificado en días de hospital y sesiones de terapia. Tiempo perdido medido en semanas de inconsciencia y meses de recuperación. Detrás de mí, la puerta se abrió silenciosamente. Valeria estaba allí, más fuerte ahora, firme sobre sus pies sin la vacilación que había visto semanas atrás. El juicio es en 5 días, dijo. Asentí. Cruzó la habitación. Se sentó en la silla junto a mi escritorio. La misma posición que habíamos mantenido durante toda esta terrible experiencia. Socios en la acusación. ¿Necesitarás testificar? Pregunté. Ella lo consideró. Si ayuda a asegurarnos de que rindan cuentas, sí.
Haré lo que sea necesario. Su voz no transmitía miedo ahora, solo resolución. Alcancé su mano. Ella la tomó. La sala del tribunal el 10 de julio era más pequeña de lo que esperaba para lo que los medios habían llamado uno de los casos más impactantes de la región. La jueza Hernández presidió. Su expresión neutral mientras el secretario llamaba el asunto. El Estado contra Sofía Rojas y Héctor Rojas. Sofía entró primero, vistiendo un traje gris que parecía prestado, probablemente de su nueva abogada. Su rostro estaba demacrado. Los ojos rojos, por lo que supuse, eran noches de insomnio, o lágrimas, o ambas. Héctor la siguió, separado de ella física y legalmente ahora. Su acuerdo de culpabilidad ya había sido firmado, pero estaba presente para la lectura de cargos de Sofía. Los cargos se leyeron en voz alta. Conspiración para cometer asesinato en primer grado. Intento de asesinato en primer grado. Obstrucción de la justicia. Cada cargo llevaba su propio peso, su propia sentencia máxima. Sumados, significaban que Sofía enfrentaba de 25 años a cadena perpetua. Su abogada, Patricia Valles, presentó una declaración de no culpabilidad. Procedimiento estándar, incluso cuando la evidencia era abrumadora. La fecha del juicio se fijó para el 12 de septiembre, dentro de 2 meses. Pero mientras salíamos del juzgado, Vargas me llevó a un lado. El fiscal de distrito cree que Sofía cambiará su declaración antes del juicio. Una vez que vea el testimonio completo y el descubrimiento de pruebas de Héctor, una vez que entienda cuán completamente la evidencia destruye su defensa, aceptará cualquier acuerdo que le ofrezcan. Nadie quiere enfrentar a un jurado con este caso. Tenía razón. 3 semanas después, el 31 de julio, Sofía aceptó un acuerdo de culpabilidad. Culpable de intento de asesinato en segundo grado. 15 años como mínimo, posibilidad de libertad condicional después de cumplir 12. El juez aceptó la declaración el 4 de agosto. Estuve en la sala del tribunal para la sentencia. Valeria estaba a mi lado. Nos sentamos en la segunda fila, lo suficientemente cerca como para ver el rostro de Sofía cuando la jueza habló. Señorita Rojas, usted planeó y ejecutó un intento de asesinar a su propia madre para obtener ganancias financieras, dijo la jueza Hernández. Investigó los métodos, obtuvo los medios, y cuando su víctima se estaba muriendo, rogando por ayuda, usted se negó a actuar. La única razón por la que su madre está viva hoy es porque un vecino tuvo la decencia y el coraje que a usted le faltaron. Los hombros de Sofía temblaron, cayeron lágrimas. Pero si eran de remordimiento o de autocompasión, no podría decirlo. 15 años en la prisión estatal, continuó la jueza. Será elegible para libertad condicional después de 12. Pero eso no está garantizado. Depende completamente de si demuestra una rehabilitación y remordimiento genuinos, cualidades de las que no vi evidencia hoy. El mazo cayó. Sofía fue puesta bajo custodia inmediatamente. Vi a los oficiales escoltarla por la puerta lateral. No nos miró, tal vez no podía. Tal vez sabía que no quedaba nada por ver. La sentencia de Héctor tuvo lugar el mismo día. A pesar de su cooperación, el juez le dio 8 años, reconociendo su testimonio, pero señalando que él fue el actor principal, el que realmente administró el veneno. Sería liberado en 2033 si cumplía su condena completa sin libertad condicional. El juicio civil fue casi anticlimático después de las condenas penales. Con las declaraciones de culpabilidad registradas, la sentencia civil fue una formalidad. Vargas presentó nuestro caso el 15 de agosto. Gastos médicos, dolor y sufrimiento, angustia emocional, el impacto permanente en la salud de Valeria. La defensa no ofreció una verdadera contienda. ¿Qué podían decir? El juez Martínez nos otorgó $1.5 millones, la cantidad total que habíamos solicitado. Cobrarlo era imposible. Sofía y Héctor se habían declarado en bancarrota. Su casa había sido ejecutada y vendida en subasta. Las cuentas bancarias estaban vacías. Las ganancias futuras serían embargadas, pero los salarios de la prisión apenas cubrían la tienda de la prisión. Nunca veremos $1 de eso, admitió Vargas después, pero está en el registro. Reconocimiento público del daño causado y la deuda contraída. Si alguno de ellos alguna vez gana dinero, herencia, lotería,
un acuerdo por un libro, lo que sea, podemos perseguirlo. La sentencia no caduca. Esa noche, Valeria preparó la cena. Pasta simple. No el plato que Sofía había envenenado, pero lo suficientemente cerca como para que el paralelo no se nos pasara por alto. Comimos en un silencio cómodo, del tipo que proviene del entendimiento mutuo en lugar de una conversación vacía. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó después de que limpiamos. Las demandas, la acusación, cortarla por completo, lo pensé honestamente. No. Te protegí. Me aseguré de que enfrentaran las consecuencias. Tomaría cada decisión de nuevo, incluso sabiendo que es tu hija, especialmente sabiéndolo. Usó a la familia como tapadera para un intento de asesinato. Eso lo empeora, no lo mejora. Valeria asintió lentamente. Siento lo mismo. Pensé que podría sentir culpa o duda a estas alturas, pero no lo hago. Solo alivio de que haya terminado. Nos paramos en la ventana de nuestra sala de estar, mirando las luces nocturnas de la ciudad. La ciudad continuaba su ritmo normal. La gente regresando a casa del trabajo. Los autos fluyendo por la autopista. La vida procediendo como siempre lo había hecho. Pero para nosotros, todo había cambiado. No de maneras obvias. Seguíamos viviendo en la misma casa. Seguíamos teniendo las mismas rutinas diarias. Pero los cimientos debajo se habían movido. Habíamos enfrentado algo que la mayoría de la gente nunca encuentra. La traición desde dentro de la familia. Un atentado contra la vida de alguien que debería haberla protegido. Y habíamos sobrevivido, más que sobrevivido. Habíamos asegurado la rendición de cuentas, construido protecciones, creado consecuencias. La herencia por la que Sofía había intentado asesinar nunca tocaría sus manos. Nuestros testamentos ahora dirigían todo a la caridad. La casa que ella había contado con heredar beneficiaría a extraños en su lugar. ¿Valió la pena?, preguntó Valeria en voz baja. ¿Todo lo que perdimos? No lo perdimos todo, dije. Perdimos a una hija que estaba dispuesta a matarte. Eso no es una pérdida. Es la eliminación de una amenaza. Ella se apoyó en mí. Supongo que tienes razón. Agosto se convirtió en septiembre. La vida retomó sus patrones. Valeria continuó con la fisioterapia, recuperando la fuerza que había perdido durante la hospitalización. Yo volví al trabajo de consultoría ocasional, ayudando a jóvenes fiscales con casos complejos. Cenamos con amigos que nos habían apoyado durante todo el proceso. Los medios pasaron a otras historias. Sofía y Héctor se convirtieron en notas a pie de página, moralejas sobre la codicia y la traición familiar, pero ya no en titulares. A veces pensaba en la hija que había criado, la niña que se había sentado sobre mis hombros en la playa, que me había llamado para pedir consejo, que alguna vez fue alguien en quien confiaba completamente. Esa persona se había ido. Probablemente se había ido hacía mucho tiempo, solo que yo había estado demasiado cerca para verlo. Lo que quedaba era una mujer en prisión cumpliendo 15 años por intentar asesinar a su madre. Esa era la verdad de en lo que se había convertido. Aceptarlo no fue fácil, pero fue necesario. Una noche a mediados de septiembre, Valeria y yo estábamos parados en la misma ventana donde habíamos estado después del juicio civil. La vista no había cambiado. Las luces de la ciudad aún se extendían debajo de nosotros, indiferentes a nuestra historia. ¿Piensas en ella?, preguntó Valeria. A veces, admití. Principalmente pienso en lo que podría haber pasado si Roberto no hubiera pedido ayuda, si hubieras muerto esa noche, y ellos se hubieran salido con la suya. Pero eso no pasó. No. Porque contraatacamos. Porque nos negamos a dejar que reescribieran la historia. Valeria se volvió para mirarme. Gracias. Por creerme. Por luchar por mí. Por no dejar que la lealtad familiar anulara la verdad. Tomé su mano. Tú eres mi familia. Eres a quien protejo. Nos quedamos juntos en la oscuridad creciente. Sobrevivientes de algo que debería habernos destruido. Pero no lo hizo. La herida nunca sanaría por completo. Cicatrices como esta no se desvanecen. Pero nos habíamos asegurado de que las personas que la causaron pagaran el precio apropiado. Eso fue suficiente. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda.
Gracias por vernos.